Nos bendiga Dios de una manera especial en este día que nos brinda con vida. Gracias, Señor, por la vida, por los alimentos. Gracias por todo lo que tú provees. Vamos a hablar tu palabra, Señor. Espero que sea de bendición para todos aquellos que pueden ver y escuchar. Recibe la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén. En el libro de San Juan, en el capítulo 17, versículo 3, la Biblia dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso dice la Biblia en los versos que hemos terminado de leer. Yo quisiera hablar en esta reflexión sobre de qué se trata la vida cristiana. En los días que nos ha tocado vivir son días muy difíciles, los que nos han tocado vivir a nosotros en la faz de la tierra. Y hay tantas voces pregonando y hablando sobre vida cristiana. Para muchos, el concepto que tienen formado sobre la vida cristiana difiere en gran manera sobre los otros conceptos que tienen formado diferentes agrupaciones, diferentes personas, diferentes ministros, diferentes miembros de iglesias. Tienen un concepto formado de lo que es la vida cristiana. Para muchos, la vida cristiana es una vida completamente llena de bendición, de prosperidad material. Le damos a Dios y Él nos da a nosotros. Es una vida sin problemas, sin dificultades. Es una vida donde todo es color de rosa. Y hay muchas enseñanzas y muchos maestros que enseñan y tienen congregaciones, porque ahora se hace fácil. Cualquier persona renta un lugar y abre una iglesia, la registra, la abre y empieza a predicar. Y no hay nada de malo en abrir obras para el Señor. ¿Qué es lo que predica? ¿Qué es lo que enseña? ¿Cómo instruye? Porque tenemos que tener algo en nuestra memoria que no podemos olvidar, y es que no podemos cambiar el mensaje y las enseñanzas del Señor. Cuando el Señor resucitó, antes de irse, habló con sus discípulos y le dijo que fueran por todo el mundo e hicieran discípulos, enseñando a que guardaran, predicando, instruyendo, a que guardaran todas las cosas que Él enseñó. Entonces, no podemos salirnos dentro de ese círculo, dentro de ese marco establecido por el Señor, para predicar lo que nosotros creemos, lo que interpretamos, formar nuestra propia teología, sin aceptar corrección, sin aceptar la crítica, sin escuchar las opiniones de los demás hombres y mujeres de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana? Hay miles y miles de congregaciones en el mundo y no podemos negarlos.
Hay muchas cosas que no podemos tapar el sol con un dedo. Y hoy, en el tiempo en que nos ha tocado vivir, de tanto avance tecnológico, donde todas las cosas se pueden grabar, se pueden publicar, se pueden manifestar, se pueden enseñar, se le pueden mostrar al público, a la humanidad, a los seres humanos, y las cosas que se ven, lo que se enseña, lo que se graba, hablado, gráfico, muestran muchísimas realidades que se están viviendo en el día de hoy. Pero la Biblia nunca nos deja en el aire. Dios no nos deja, el Espíritu Santo de Dios querido. Cristo nunca nos deja en el aire. ¿En qué consiste la vida cristiana? Entonces, los críticos, los detractores del Evangelio se agarran de muchísimas cosas para criticar y analizar la vida cristiana y señalar con el dedo acusador de tantas cosas. Dios no esconde las cosas. Dios no se confabula con nadie. Dios no tapa el pecado de nadie. Entonces, públicamente hay tantas cosas y tantos que se proclaman en nombre de Dios como llamados, que Dios lo ha llamado, que Dios lo ha puesto, y no ponemos en tela de juicio porque Dios llama hombres y mujeres para servir en el ministerio. Pero hay tantas enseñanzas raras y no hay que perderse en el laberinto, no hay que perderse en la selva profunda donde hay tanta vegetación. No hay que perderse porque la vida cristiana, la Biblia describe en qué consiste la vida cristiana. Y la vida cristiana, ¿qué busca un cristiano, valga la redundancia, dentro del cristianismo? La vida eterna. Y la Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, y el Espíritu Santo de Dios también. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana? Y los críticos y detractores señalen: mira lo que predica aquel, mira lo que predica esto, mira cómo se comporta aquel, mira cómo hacen negocio con esto, mira cómo ofrecen a la venta. Tú da tanto, siembra tanto, se te multiplica. Y todas estas cosas, los críticos las señalan en el diario vivir. Mira cómo viven la vida opulenta, como dicen en el lenguaje de Hollywood, lavish life, una vida llena de toda abundancia, de todo, utilizando el nombre de Dios. Pero déjeme decirle que la vida cristiana no consiste en esto. Y hay algunos versos en la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, donde declara el Señor que dentro del cristianismo hay, utilizando una figura, utilizando vasos, que los vasos se usan, tienen para sostener, contener, tener un contenido líquido, sea café, sea un refresco, sea lo que sea, para utilizarlo en la época, para cosas sagradas. Y la Biblia dice que hay vasos que son para honra y otros para deshonra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cristianismo usted va a encontrar personas que profesan
ser cristiano, ser ministro de Dios, ser llamados por Dios, ser portadores de Dios, y tienen un comportamiento y un testimonio que no va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y por eso advierte el apóstol Pablo, hablando, que hay vasos que son para honra y otros para deshonra. Y hay algo que yo quiero que los que me escuchan, los que me ven, entiendan, y es que el comportamiento de cualquier persona llamado cristiano, no importa la posición que ocupe, no importa el pedestal donde está parado, no importa quién sea. La Biblia declara y habla que hay muchos que no son para honra de Dios. Y aunque estos hombres y mujeres que llamándose cristianos hacen muchas cosas que son indignas y que se pueden señalar y que traen críticas y que traen desprecio por el Evangelio, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo santo. Esto no afecta a Dios en nada. ¿Por qué razón? Porque Dios no apoya ninguna de estas cosas. Dios es paciente y misericordioso y le da oportunidades a las personas, a las gentes, para que se arrepientan, para que cambien, para que dejen su forma como viven. Pero muchos continúan utilizando el nombre de Dios y vienen a caer en ser vasos de deshonra. Se deshonran ellos mismos. Por eso dice que en una casa grande hay muchos utensilios, utilizando esa figura. En el cristianismo hay mucha gente que dicen que son cristianos. Sin embargo, hay muchos que deshonran el Evangelio, pero Dios sigue siendo Dios. Esto no hace cambiar a Dios. Esto no perjudica a Dios. Dios es el creador del universo. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Entonces, quiere decir que muchos en redes sociales y muchísimas personas que tienen programas atacan el Evangelio, culpan a Dios, señalan a Dios y hacen y dicen muchísimas cosas. Sin embargo, Dios está en su mismo lugar, sigue siendo santo, misericordioso, sigue siendo un Dios de justicia, y un día, no muy lejano, traerá juicio, traerá todas las cosas, porque así como la ciencia ha desarrollado tantos elementos que se pueden guardar grabaciones, videos, por tantos años, Dios no pasa desapercibido. Sabe lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras intenciones, y todas estas cosas están en los registros de Dios. La Biblia habla que en el cielo hay libros, y nos imaginamos la idea de un libro de páginas. Por ejemplo, en nuestros medios hay libros electrónicos que se manejan a una velocidad exorbitante. Entonces, Dios tiene de todo lo que el hombre no se imagina, pero la Biblia declara: Dios no pasa por alto nada. Nada se le escapa a Dios. ¿En qué consiste entonces la vida cristiana? ¿A quién le vamos a creer con todas las cosas que estamos mirando? ¿Cuántas cosas se han inventado que no concuerdan con el Evangelio, con las enseñanzas del Señor? Entonces, se ha recurrido
el día de hoy para apoyar muchísimas ideas y conceptos mal formados que le dan libertad a las personas de vivir como ellos quieran. Se apela a los originales del griego, del hebreo, y le dan la interpretación que quieren darle. El Evangelio sigue siendo el mismo. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios, uno, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y aceptarlo como Salvador personal y pedirle que perdone nuestros pecados. Hoy hay miles de congregaciones. Hay congregaciones millonarias, hay congregaciones regulares, hay congregaciones pobres. ¿Está Dios en todas? La Biblia dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos, los que buscan a Dios. Sin embargo, el Señor, cuando vamos al libro del Apocalipsis y miramos el mensaje o los mensajes que el Señor envió a las 7 iglesias, me llama la atención el que va dirigido a la iglesia de la Odisea. La Odisea significa derechos de gentes, donde las gentes reclaman sus derechos, si es que lo tienen. Porque cuando el dedo de Dios señala, téngalo por seguro, que lo que Dios señala y lo que Dios dice es así, y no hay manera de refutarlo. Y el Señor le dijo, ustedes dicen que son ricos, se dan el honor ustedes mismos de ser ricos, que nada le hace falta, que todo lo tienen. Sin embargo, son pobres, desventurados, miserables, ciegos. Compren de mí colirio fino, para que puedan ponerlo en sus ojos y puedan ver. La figura que usa el Señor, debido a los grandes negocios que habían de oftalmología en esa ciudad de la Odisea, cuando el Señor envía la carta. Entonces quiere decir, hay congregaciones que son millonarias, predican la prosperidad, le predican a la gente, pero esto no consiste en dinero, en tener templos lujosos. La vida cristiana no consiste en esto. La vida cristiana no consiste en poseer grandes cantidades de dinero y querer manipular a Dios y mostrar lo que dan a Dios, porque carece de valor. La vida cristiana es otra cosa. Todas las cosas materiales son cosas secundarias. Secundaria. Hay algo que es primario, que es una prioridad, que es lo que realmente necesita el ser humano. Y Dios es claro. Y voy a leer en 2 de Timoteo, porque todo el mundo dice que Dios lo usa. Todo el mundo quiere que Dios lo use. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo tiene un concepto formado de Dios. Y muchos pretenden conocer y saber a Dios y se dan el título de doctores en divinidades, en cosas divinas, cuando el único que conoce el corazón de Dios es el Espíritu Santo de Dios, que escudriña el corazón de Dios. Entonces, existe hoy cierto orgullo cuando hay congregaciones que tienen miles de personas y hay personas que le llaman grandes, que son personas de prestigio, de honor, de fama, que lo siguen. Y noten una cosa, cuando hacen la propaganda de eventos llamados evangélicos que se van a celebrar, aparece el nombre de estos personajes, de esta persona,
el nombre fulano de tal y todo lo que le antecede, sus títulos, su grandeza y todas sus cosas. Y la vida cristiana no consiste en eso. No consiste en eso. Toda gloria y toda honra pertenece a Jesucristo, pertenece a Dios, no pertenece a los hombres. Pero se ha formado el concepto de que la vida cristiana es esta, y no es así. Vamos a seguir mirando con la Biblia, con las Escrituras, qué dice el Señor. Como dije, hay miles de congregaciones en el mundo, con templos lujosísimos, con cuentas bancarias grandísimas, con todos los lujos del mundo. Y lo que hablan, y lo que predican, y lo que pregonan es sobre la prosperidad y que en Dios se vive bien. Pero la Biblia dice, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Santiago dice que bienaventurado es la persona cuando se encuentre en medio de dificultades y de tentaciones. Parafraseando, dice el apóstol Santiago. Quiere decir que la vida cristiana no es fácil. El Señor vino a ministrar, fue ungido por el Espíritu para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pero el Señor también sufrió. Cuando sabía lo que le tocaba pasar, dice que sudó como gotas de sangre el Señor cuando estaba en Getsemaní. Entonces, vamos a mirar para llegar al punto en qué consiste la vida cristiana. Muchos creen que es alcanzar la fama, alcanzar el éxito. Aquí, en la vida cristiana, mientras más grande un hombre o una mujer crean que ellos sean, son lo más pequeños. Porque en cierta ocasión le preguntaron al Señor, ¿quién será el más grande? Y Cristo le mostró unos niños para indicarle que había que hacerse como un niño inocente. Quiere decir que el único grande aquí es Dios. Una mujer que le pidió al Señor que sus dos hijos, uno se sentara cuando viniera su reino a su izquierda y uno a su derecha. Y el Señor le dijo, tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Esa prerrogativa la tiene Dios, solamente de darla a Dios. Y seguimos mirando en qué consiste la vida cristiana, porque estamos hablando de todas las cosas que se presentan en nombre del cristianismo. Y usted mira a los famosos, entre comillas, el único famoso es el Señor. El único que salva es el Señor. Muchas veces yo he escuchado hombres, sin mencionar nombre, diciendo, yo he rescatado matrimonio, he restaurado vida. No, soy incorrecto. El que salva, el que rescata es Jesucristo. De que somos instrumento para traer una palabra, eso es muy diferente. Pero nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, de cambiar a nadie. Quien los hace es Dios. Pero se roban la gloria y se enaltecen ellos mismos. Eso es parte de la naturaleza vieja y caída que mora en el ser humano. Hoy hay hombres famosos y especiales. Hay muchos que no viajan en aviones comerciales porque hay muchos demonios. De acuerdo a ellos, son famosos y especiales. Hay una persona, alguien me llamó para comentarme, me quedé callado, que iban a presentar un famoso en un país de Centroamérica y que había que comprar entrada para ir a verlo. El Evangelio, Dios
nos ha encargado de predicarlo. Entonces, realizando que yo no fuera cristiano y quiero ir a un evento donde viene un hombre que predica la palabra de Dios y que le tienen todos los títulos, entonces yo tengo que comprar una entrada para yo ir a escuchar palabra de Dios que me pueden llevar a conocer a Cristo y a la salvación. Eso es insólito. Pero vamos a seguir. Se utilizan muchos los títulos que poseen y algunos se ofenden cuando se les llaman siervos. Y déjeme decirle, la fama la dan los hombres. Los hombres adulan, enaltecen, te elevan, pero también te dejan caer. Te dejan caer y cuando caen en desgracia te critican y te aplastan. Dios no es así, de esa manera. Nosotros somos siervos porque estamos para servir. Nos guste o no nos guste, somos siervos. Entonces, como que hay un tipo de jerarquía. Persona muy importante, medio importante, si se puede decir, y menos importante. Y hay algunos que para tener acceso a ello se necesita hacer una cita de lo grande que son. No están disponibles como siervos de Dios. La vida cristiana no consiste en esto. Y siempre habrán las críticas sobre estas cosas. Seguimos adelante. Es como un tipo de jerarquía, jerarca en diferentes posiciones. Muchos tienen un valor. Dentro, muchos tienen un valor. Tienen sus honorarios, lamentablemente, para predicar, para cantar, para ministrar. En esto no consiste la vida cristiana. Esto no es un negocio, un intercambio. Tú me vendes tu mensaje, me vendes tus canciones y yo te doy tanto. En esto no consiste la vida cristiana. Y todas estas cosas que están enseñando hoy día por todas partes ha despertado el interés, porque el ser humano hay dos cosas que le atraen: lo que le produce grandeza y lo que le da poder. Y la vida cristiana, mientras más Dios te eleve, más sencillo y humilde debe de ser. Es esto la vida cristiana, todo lo que estamos mirando, todos los ataques en redes sociales, las predicaciones, sacarse, como dicen en el lenguaje popular, los trapos al sol o los trapitos al sol, acusarse, señalar. La vida cristiana no consiste en esto de hacer estas cosas. Estamos muy lejos de visualizar y de mirar lo que es la vida cristiana. Y yo leí en el versículo cuando empecé, y esta es la vida eterna, la vida cristiana, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios implica muchas cosas diferentes a las cosas que yo he mencionado. ¿De qué trata la vida cristiana? Yo digo que para mí trata de tres cosas. Y la primera de ellas es conocer a Dios. Hay muchas personas que no conocen a Dios y profesan y pregonan que conocen a Dios. Es ser verdadero hijo de Dios. Cuando dice conocer a Dios, es entrar en una relación de padre a hijo. Cuando le pidieron al Señor que le enseñara a orar, el Señor dijo: vosotros pues oraréis de esta manera:
Padre nuestro que estás en los cielos. Y para llamar Padre hay que ser hijo. Entonces, conocer a Dios es llegar a ser un verdadero hijo de Dios. El que conoce a Dios vive en armonía con todo el mundo. Vive en armonía con todo el mundo, vuelvo a repetir. Y cuando vive en armonía con todo el mundo, es un verdadero hijo de Dios y conoce a Dios, se convierte en sal de la tierra, como dijo el Señor. Porque lo más desagradable es un alimento insípido, que no tenga sabor. Y la sal tiene sabor. La sal preserva. La sal se usó en un tiempo como una manera de pagar salario a los soldados romanos, y de ahí viene el nombre de salario. Pero la sal preserva. Y si esta tierra no ha sido destruida, desbaratada por los juicios de Dios, se debe a que está la iglesia cristiana, los verdaderos cristianos que son sal de la tierra. La vida cristiana consiste primero en conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no sabe lo que es la vida cristiana. Y llegar a ser luz del mundo, que alumbre, porque nadie ha visto a Dios. Dios, la gente puede mirarlo a través de nosotros, de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comportarnos, de la manifestación de nuestro amor, sin tener que hablar, sin tener que pregonar, sin tener que decir mucho. La gente se dará cuenta que verdaderamente hay un Dios que cambia y que verdaderamente eres hijo de Dios por la transformación que Dios ha efectuado en tu vida. Porque Dios penetra adentro y empieza a trabajar desde adentro y se mejoran todas las cosas del exterior. Tenemos que adoptar una postura en situaciones difíciles. Los hijos de Dios que conocen a Dios adoptan posiciones en situaciones difíciles fuera de lo común, fuera del raciocinio, pero haciendo las cosas correctas. Hay dos cosas que atacan al ser humano. Una es amor al placer y la segunda, amor al poder. El placer siempre anda en derredor, buscando a ver cómo te derrumba, cómo te hace caer, cómo te hace romper la relación con Dios. Y Satanás está detrás de todas estas cosas. Y el poder de ser grande, de ser primero, de que te admiren, de que te adulen, de que te sigan, de que exalten tu nombre, de que hablen de ti. Y el cristianismo, la vida cristiana, no consiste en tu persona. La vida cristiana no se trata de ti, hombre que me escucha, mujer que me escucha, sea quien sea. Esto se trata de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo. Conocer a Dios. En esto consiste la vida cristiana, ser verdaderos hijos de Dios. Que cuando usted diga soy hijo de Dios, verdaderamente cause impacto y que puedan creer que usted es hijo de Dios. Segundo, servir a través de Cristo, servir a través de Cristo a la humanidad. Servir a la humanidad. Cristo vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Pero todo el mundo está pensando en sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y los demás. Y muchos llamados filántropos muchas veces dan de lo que les sobra. Y para que los medios lo saquen a la luz diciendo las cosas
que ellos hacen. Pero la vida cristiana consiste en conocer a Dios y servirle a Dios a través de Cristo y servirle a la humanidad por el amor que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Tercero, la vida cristiana consiste en dar fruto. Es necesario que llevemos fruto. Y yo decía al principio que iba a leer en Timoteo, de que, por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Hay que dar fruto. ¿Y qué significa? Hay que limpiarse, hay que purificarse, hay que despojarse, hay que dejar muchísimas cosas con las cuales venimos arrastrando, y cuando llegamos al Señor tenemos que dejarla. En esto consiste la vida cristiana. Pero el ego humano, el orgullo, la vanidad y todas estas cosas catapultan a la gente para hacerlo creer que ellos son grandes. Y la vida cristiana no consiste en tu grandeza, sino en la grandeza del Señor. A Dios le interesan tus frutos. Es necesario que dé fruto, que lleve frutos. Y Cristo dijo: por sus frutos lo conoceréis. Tú puedes decir de ti todo lo que tú quieras y creerte el más grande y profanar, propagar que tú eres el más grande. Si no da fruto, te van a señalar y Dios no te va a apoyar. Desde el más viejo hasta el más joven, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más educado hasta el menos educado, desde el más blanco hasta el más oscuro de piel, desde el más elegante, el más bonito, hasta el más feo, desde el ministro más grande hasta el ministro más sencillo, tienen que dar fruto. Y ese es el gran problema. Todos estos pleitos y discusiones que se ven en medios sociales son una señal de que no hay fruto. Y la vida cristiana no consiste en esto. Puede crear el nombre que tú quieras y la gente sigue a los hombres y mujeres, fulano de tal, fulana de tal, que son grandes, que son poderosos. Mentira. El único poderoso es Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:16, dice: evita profanas y vanas palabras, porque muy adelante irán en la impiedad. Dice que muchos se han decaminado de la verdad, diciendo otras cosas. Muchas cosas que se predican y le predican a la gente. Y la gente vive mucho el cristianismo como ellos quieran. Esos son los vasos de deshonra que habla la Biblia. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Cristo conoce a los que son de Él. El cristianismo consiste en ser verdadero hijo de Dios, en servir a través de Cristo, en dar frutos, porque Cristo conoce a los que son suyos. Y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de todo lo inicuo. Conversaciones, actuaciones, manifestaciones, todo lo que podemos expresar que sea negativo, apártese. Y algo muy sencillo: usted está en un lugar, un hombre de Dios, una mujer de Dios, y están profiriendo palabras obscenas, váyase de ahí. Ese no es el lugar suyo. Desaparezca. Fíjese qué sencillo lo que estoy presentando.
Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. ¿Qué tipo de utensilio es usted en el cristianismo? La vida cristiana consiste en conocer a Dios y ser verdaderos hijos de Dios. Usted puede estar brillando con mucha fama, mucho prestigio y ser un vaso de deshonra en el cristianismo, donde la gente critique a Dios y hasta lleguen a blasfemar el nombre de Dios. Vamos a estar claros. En esto es que consiste el cristianismo, en conocer a Dios, servirle a Cristo y a la humanidad y dar fruto. Si no da fruto, todo lo que usted diga, todo lo que usted puede expresarle a usted, no hay una integridad, porque la integridad consiste en que haya coherencia entre lo que predica y lo que vive. Si lo que vive no es igual a lo que predica, entonces no eres íntegro, eres incoherente. ¿En qué consiste la vida cristiana? En que te conozcan a ti, oh Dios, y vengan a ser tus hijos. No sea vaso de deshonra, no deshonre a Dios. Quite de usted ese espíritu de altanería, rebaje ese orgullo y sea un hombre accesible, una mujer accesible, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que por más que Dios te use, será siempre un hombre, una mujer que demuestra que conoce a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra ministrada. Ayúdanos a entender que el cristianismo consiste en conocerte a ti y ser hijos verdaderos tuyos, servirle a los demás, por Cristo Jesús y llevar frutos. Y que nosotros, la gloria que podamos tener no es nuestra, es tuya. Y todo aquel que toma la gloria de Dios, la gloria que pertenece a Dios es tan pesada que terminan hundiéndose, porque no pueden soportar el peso de la gloria que solo pertenece a Dios. Sé un vaso de honra y no de deshonra. Dentro del cristianismo hay profesantes y militantes. Hay hombres y mujeres que honran a Dios y también hay hombres y mujeres que deshonran a Dios con su vida, con su forma, con lo que predican, con lo que dicen, con lo que enseñan, porque desvían a la gente del objetivo principal, que es ser un verdadero hijo de Dios. Dios bendiga a todos aquellos que me escuchan y te ayuda el Señor a ser mejor hombre y mujer, mejor mujer de Dios todos los días de tu vida. Gracias, Señor. Recibe honra y gloria. Amén.